Buenas tardes para todos. Comenzamos con el taller. Mi nombre es Franco Lilini, yo soy coordinador del grupo regionales de APRESID. Vamos a arrancar con el taller restricciones abióticas en los sistemas agrícolas. ¿Está el rendimiento de soja limitado por el nitrógeno? Bueno, va a disertar Juan Pablo Monzón. Él es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrarias, científico asistente de investigación en CONICET. Bueno, unas cuestiones respecto al taller. La duración es 40 minutos, van a ser unos 20 de exposición y otros 20 de intercambio con preguntas. Bueno, los celulares en silencio y no se puede fumar. Así que bueno, arrancamos, Juan Pablo. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Yo les quería contar un poquito, a ver si esto arranca. Bueno, el título de mi presentación era restricciones abióticas en los sistemas agrícolas y si está el rendimiento de soja limitado por nitrógeno. Como les decía, yo trabajo para el CONICET y soy profesor en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esta es una extracción de un trabajo que hicimos ya hace un tiempo, que es un trabajo de Fernando Aramburu Merlos, en el cual establecimos cuál era la brecha de rendimiento para el cultivo de soja. Eso es la soja pensada como un solo cultivo, o sea, acá es el promedio de soja de primera y de soja de segunda. Ahí ustedes pueden ver en las diferentes zonas en las cuales nosotros hicimos esas estimaciones y dentro de cada una de esas regiones lo que hicimos fue ver cuál era el tamaño de la brecha, que es la diferencia entre el rendimiento que el productor puede obtener y el rendimiento que realmente está obteniendo. Lo que pueden ver ahí muy rápidamente es los potenciales de rendimiento reales del cultivo disminuyen mucho hacia el sur y hacia el norte del país. Esto está muy relacionado sobre todo en la parte sur del país con la menor capacidad de almacenaje de agua de los suelos y la menor temperatura en algunos casos, pero sobre todo la menor capacidad de almacenaje de los suelos y la menor precipitación. Y pueden ver que hay zonas donde el potencial de rendimiento del cultivo, que es el tamaño de esa torta, es mucho más alto. Hay un trabajo reciente que se acaba de publicar del grupo de Lucas Borrás y de Rotundo de la Universidad de la Facultad de Zabala, que llegan a conclusiones muy similares en cuanto a la dimensión de la brecha para el cultivo de soja. Si eso lo pasamos a números, probablemente esto, bueno, hoy lo mostró el director de Mundial del IMNIA de la mañana, justamente este cuadro en el cual nosotros vimos cuál era el rendimiento, la primera columna, el rendimiento real en este momento del cultivo de soja, de trigo, de maíz, cuál es el rendimiento al cual podemos llegar a aspirar si la brecha se cierra al 100%. No es viable, ahora lo vamos a ver, cerrar la brecha al 100%, pero si cerramos la brecha al 100%, eso lo vemos en porcentaje, la brecha hoy en el cultivo de soja está alrededor del 32%, en el cultivo de trigo en el 41%, en el cultivo de maíz también en el 41%, y ahí ustedes tienen una proyección de cuál fue la producción actual para las campañas en las cuales nosotros hicimos el estudio y cuánto podría llegar a estar incrementándose la producción del cultivo de soja, de trigo o de maíz. Cuando nosotros vemos cuáles pueden llegar a ser las causas de las brechas de rendimiento, primero acá tienen como una definición de primero lo que sería el potencial de rendimiento de un cultivo, que sería el rendimiento que el cultivo logra por la combinación del cultivar que ustedes usan, el manejo que ustedes hacen y dependiendo de la radiación y la temperatura que tienen en el lugar, sin tener ningún tipo de limitación por plagas, malezas o agua. El segundo rendimiento, que nosotros lo llamamos el rendimiento limitado por agua, en el cual ahí empieza a jugar lo que es la limitación por la cantidad de agua que almacena el suelo y las precipitaciones del lugar. Y finalmente la tercera columna, que es el rendimiento que finalmente logra el productor, que ahí ya va a haber más limitaciones por nutrientes, plagas, malezas, enfermedades, etc. Esa brecha en general no se puede achicar al 100%, porque como ustedes saben bien más que nosotros que estamos en la parte más académica, el principal objetivo de todos los productores sobre todo es ganar plata y cerrar la brecha al 100% no sería económicamente viable. Entonces uno estima que se puede achicar esa brecha en un 15, en un 25%. Países altamente desarrollados en agricultura como países del norte de Europa
o Estados Unidos, cinturón maicero, llegan a cerrar la brecha a esos valores. Pero bueno, siguiendo la historia, tenemos una brecha en soja y nosotros empezamos a estudiar qué factores en particular podían llegar a estar limitando la brecha de rendimiento, principalmente con foco en el cultivo de soja en el sudeste de Buenos Aires, y después ampliamos este estudio a otras zonas. Cuando uno mira el cultivo de soja en la Argentina, primero lo que se ve, ahí es la línea de aumento de rendimiento, ese es el rendimiento promedio por año en la Argentina, que está aumentando alrededor de 29 kilos por año, es una tasa de rendimiento de las más altas del mundo. Y esa tasa de rendimiento, bueno, determina, hoy estamos más o menos alrededor de 3.000 kilos de soja por año. Cuando uno piensa, a ver si sale acá esto, ahí sale. Hay un trabajo de Fernando Salvagiotti. Fernando Salvagiotti hace unos años él hizo su doctorado en la Universidad de Nebraska, hizo una evaluación de un montón de trabajos de investigación en lo que era el cultivo de soja respecto a la capacidad de fijar nitrógeno, los requerimientos de nitrógeno del cultivo. Y su trabajo tenía un indicio que a partir de un rendimiento de 4.500 kilos es probable que el nitrógeno que aporte el suelo y la fertilización nitrogenada no empiecen a ser limitantes para el rendimiento del cultivo de soja. Si ustedes se fijan, a nivel país es como que estamos lejísimos todavía de ese umbral, pero si uno empieza a ver situaciones en particular, por ejemplo, ese es el rendimiento del partido de Colón, o sea, una de las zonas más productivas de la Argentina. Ahí pueden ver el rendimiento como promedio de las hectáreas de ese partido, cómo ya se empieza a aproximar a esos valores umbrales donde podríamos llegar a empezar a tener algún tipo de respuesta. Y acá tienen una situación un poco más detallada. Ese es el 90%, es el percentil 90, los lotes que mayor rendimiento tuvieron para una serie histórica de los últimos años del CREA Santa Isabel, que es un CREA ubicado en la zona núcleo. Entonces empieza a haber situaciones o casos que son pocos en superficie, pero que aportan una gran cantidad del rendimiento al promedio del país, que podrían llegar a tener alguna limitación nitrogenada. Entonces ahí sí surge un poco si en esas situaciones nosotros podemos llegar a estar limitados por nitrógeno. O, digámoslo de otra forma, si el nitrógeno que nos aporta el suelo y la fijación biológica no va a ser suficiente para lograr los altos rendimientos del cultivo. Acá ustedes tienen, bueno, perdón, esta quedó en inglés, pero en el eje de la Y está el porcentaje de nitrógeno que el cultivo absorbe a R7, allá el final de todo. Yo no sé si acá tengo, acá tengo, ¿ver? Esto anda. Acá sería la cantidad de nitrógeno máxima que absorbe el cultivo en función de los estadios fenológicos del cultivo, ¿no? Acá vemos cómo la absorción de nitrógeno se va incrementando. ¿Y nosotros qué es lo que hicimos acá? Nosotros dijimos, bueno, vamos a lograr una situación de nitrógeno no limitante para el cultivo de soja. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, ¿cuánto puede llegar a necesitar de nitrógeno un cultivo de soja que rinda 3 toneladas? La cantidad total es 240 kilogramos por hectárea. ¿Cuánto necesita un cultivo de soja que rinde 6 toneladas? 480 kilogramos de nitrógeno. Entonces, toda esa cantidad de nitrógeno, incluso algo más para tener en cuenta posibles ineficiencias, la fuimos aplicando de forma secuencial a través del cultivo. Esto es algo que en otros cultivos se ha hecho, pero en el cultivo de soja no estaba hecho, por lo menos nosotros no teníamos registro de que se hubiera hecho, que simplemente es ir acompañando la demanda del cultivo con una cantidad muy alta de nitrógeno. ¿Por qué es importante esto? Porque el cultivo de soja siempre tiene como unas relaciones de trade-off, se llaman, como de beneficios y no me sale, sería como disminuciones, por decirlo de alguna forma, que si uno agrega nitrógeno, uno está anulando la fijación biológica. Entonces, si uno simplemente agrega nitrógeno una vez todo lo que necesita, es como que anula la fijación, ese nitrógeno se puede lavar y más adelante vuelve a tener deficiencia. Entonces, es importante agregarle nitrógeno durante todo el ciclo del cultivo. Recuerden algo, esto es algo a nivel experimental, no es algo que tenga ninguna lógica agronómica. Entonces, nosotros diseñamos 2 tratamientos, un tratamiento con nitrógeno completo y
y un tratamiento sin nitrógeno, o sea que dependía solamente del nitrógeno que aporta la fijación biológica. Todos los cultivos acá estaban inoculados con el mejor inoculante. ¿Y qué hicimos en cada uno de estos tratamientos? Pusimos cantidades de fósforo para no limitar el cultivo, cantidades de azufre para no limitar el cultivo y un riego suplementario que digamos, acompañó durante todo el ciclo de cultivo, o sea que la única diferencia acá iba a estar dada por estos tratamientos buscando el potencial de rendimiento del cultivo. Esta es una foto aérea del ensayo que teníamos, pero bueno, era un ensayo con 4 repeticiones. En este caso había diferentes fechas de siembra y por ejemplo, acá se puede ver, esta es una parcelita con nitrógeno de una variedad y acá está lo mismo sin nitrógeno. Esto lo hicimos para 2 campañas, el 2014 y 2015-2016. La primera campaña fueron 3 variedades y 4 fechas de siembra, la segunda fueron 3 variedades y 3 fechas de siembra, y siempre hubo unas parcelas de maíz al lado en las cuales no se aplicó ninguna cantidad de nitrógeno para ver cuánto nitrógeno nos puede llegar a aportar el suelo. Bueno, a ver qué más había acá. Perdón, otra cosa para comentarles, este mismo ensayo, nosotros en base al resultado que tuvimos el primer año, lo que hicimos fue, estos ensayos son parte de la tesis doctoral de Nicolás Cafaro Lamensa, que está haciendo su tesis en la Universidad de Nebraska. Nicolás hizo el primer año de ensayo acá y con los resultados fue un poquito a mostrarlos, y él terminó haciendo su doctorado en Estados Unidos, y estos ensayos se repitieron en 4 localidades bajo riego en situaciones de alto potencial de rendimiento en Nebraska en 2 años. O sea que además de este pool de datos generados en Balcarce, hay otro pool de datos generados en Estados Unidos. ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, acá tenemos graficado el rendimiento en grano con nitrógeno, o sea, con ese tratamiento de suficiencia de nitrógeno, y acá tenemos el tratamiento en el cual la soja solamente dependía del nitrógeno que le proveía la mineralización del suelo y que le proveía la fijación biológica. Si ustedes pueden ver, acá está lo que llama la relación igual X o una relación 1:1. Quiero explicar bien esto porque va a ser en las próximas transparencias igual. Si todos los datitos caen sobre esta línea, ¿qué quiere decir? Que un tratamiento rinde lo mismo que el otro. Cuando vemos todos los datos que están corridos hacia arriba, quiere decir que todos los tratamientos con nitrógeno están rindiendo más que los sin nitrógeno. ¿Se entiende esto? Bueno, y acá tienen la correlación de todos esos puntos. Acá hay un rango generado de rendimiento muy grande porque teníamos diferentes fechas de siembra, de fechas muy tardías hasta fechas muy tempranas. Todos los ensayos en la zona de Estados Unidos se hicieron solamente para una fecha de siembra. Fíjense que en los ensayos logramos para Balcarce y por esos lugares rendimientos que están por encima de los 6.000 kilos, que no son rendimientos usuales de encontrar ni a campo ni en situaciones experimentales. O sea que realmente nosotros lo que queríamos lograr acá era una situación sin limitación para el cultivo y la logramos. Si uno se fija un poco la diferencia o la respuesta, digamos, a ese tratamiento, en función del rendimiento con nitrógeno, uno puede ver que en la medida que el potencial del ambiente es mayor, mayor es la respuesta a este agregado de nitrógeno o a esta situación de que la soja no tiene ninguna limitación. Después, a lo último, vamos a discutir un poquito más cómo podemos hacer para esto llevarlo a la práctica o qué ideas estamos manejando para eso. Bueno, perdón, acá digamos, hay una relación con el rendimiento potencial y la pendiente de esta curva promedio es de 200 kilos. O sea que a partir de 2.500 kilos por cada 1.000 kilos que se incrementa el rendimiento, hay una respuesta a ese tratamiento de casi 200 kilos, alrededor de 200 kilos, llegando a sojas que rinden 5.000 kilos, donde la respuesta está cercana a los 800, 900 kilos a esa situación de no deficiencia. Esto en algún momento se quedaron las transparencias cruzadas, pero bueno, este es el tipo de ensayo que se hizo y lo que les decía yo, están los tratamientos también en Estados Unidos. Acá está solamente un año, pero se volvió a repetir otro año. También tenemos datos que son recientes, hechos en Río Grande do Sul,
en 3 ensayos distintos que dan todos en la misma línea. Si una grafica por qué se produce esto, pensando que, esto lo vamos a pasar rápido, el rendimiento es el número por el peso de las semillas, vemos que el tratamiento con nitrógeno logró más cantidad de semillas, la respuesta también a mayor rendimiento, mayor respuesta del número de semillas, y también se logró un mayor peso de esas semillas. A ver, ahí va. Fíjense esto, acá tenemos el rendimiento de proteína y el rendimiento de aceite en función del rendimiento que logramos de semilla. ¿Qué es el rendimiento de proteína? Es multiplicar el porcentaje de proteína por el rendimiento que uno logra. Si ustedes se fijan, acá están lo que se llaman las isolíneas. Tenemos una isolínea de 44% de proteína, de 41 o de 38. O sea, los puntos que están, por ejemplo, esta situación, ese rojito debe estar más o menos en 42% de proteína. Si ustedes miran la línea de tendencia de los puntos rojos, que es la situación con el agregado de nitrógeno, fíjense que a medida que se incrementa el rendimiento en semilla, aumenta de forma lineal la concentración de proteína. O sea, y siempre sobre la línea del 41%. O sea que en altos rendimientos lo que logramos fue no solamente aumentar la proteína, aumentar el rendimiento, sino mantener los niveles de proteína. Y fíjense que se da en la situación testigo el clásico efecto de dilución, ¿no? La situación testigo solamente con fijación biológica de nitrógeno del suelo, en la medida que se incrementaba el rendimiento, la línea se empieza a separar y en bajos rendimientos hay alrededor del 41% de proteína y en muy altos rendimientos la proteína comienza a caer. Y eso en general no fue a expensas del aceite, sino que sobre todo fue a expensas de hidrato de carbono. No hubo casi diferencias significativas, una leve tendencia que los tratamientos con nitrógeno tenían algo menos de aceite. Bueno, entonces, ¿cómo son las conclusiones un poquito hasta ahora de esto? El tratamiento Funelen logramos mayor rendimiento de proteína y de aceite, más rendimiento de aceite, no por más concentración, sino porque rendía más. Logramos mantener los niveles de proteína y esto indirectamente lo que nos está indicando, porque una de las cosas que nosotros pensábamos es, bueno, algo clásico que se dice es que hay un costo de la fijación biológica de nitrógeno. Y uno lo que ve acá es que más que un costo lo que parece ser es que el cultivo simplemente termina absorbiendo más nitrógeno, no hay un costo implícito en sí. Nuestra conclusión de esto es que en ambientes, por ejemplo, donde el rendimiento potencial puede ser de 5.500 kilos y el productor está logrando 4.500 kilos, que esto es una situación que se da cada vez en más lugares, tanto en Estados Unidos como en Argentina, la mitad de esa brecha la podemos explicar por esta limitación nitrogenada. A ver, no sé por qué me siguen apareciendo. Bueno, perdón que me volvieron a aparecer figuras que no... Ah, pará. Bueno, sí era esta, estaba bien. Entonces, ¿cuáles son? De vuelta, esta es la original, la que tenemos de rendimiento en grano en función del tratamiento con nitrógeno en función de que no tiene nitrógeno. ¿Y cuáles son los puntos que nosotros vemos para trabajar? Por un lado, estas son, y esto quiero hacer énfasis en esto, nosotros aplicamos en muchos casos 700, 800 kilos de nitrógeno, que no es ni económicamente viable ni ambientalmente amigable, es una locura, ¿no? Pero esto es un ensayo. Entonces, lo que esto nos dice es que en muy alto rendimiento la cantidad de nitrógeno que provee la fijación biológica y el suelo no alcanza para sostener esos rendimientos. Entonces, ¿cuáles son las dos vías que podemos trabajar? Una es, o el suelo nos aporta más nitrógeno, o sea, o estamos pensando en aumentar de alguna forma la fertilidad del suelo y la mineralización que ese suelo tenga para que acompañe el momento en el cual falta, o hay que ver cómo incrementar la cantidad de nitrógeno que esa soja puede fijar, ¿no? O sea, aumentar la fijación biológica. Simplemente como nota de color, y si alguno lo quiere probar, nosotros lo que ya evaluamos este año, empezamos a hacer soja sobre antecesores vicia, y ahí, por ejemplo, caso CREA Santa Isabel,
los antecesores que mayor rendimiento tuvieron, en vez de ser maíz, han sido los de vicia, ¿no? Y probablemente pueda llegar a ser eso una forma, y justamente dio muy en línea con nuestras estimaciones, porque los antecesores maíz daban cerca de 5.000 kilos y antecesores vicia lográbamos esos 500 kilos de respuesta que nosotros pensábamos obtener. Pero bueno, esto abre el trabajo que yo les presenté, que fue un trabajo de equipo, ¿no? Pero es un poco la tesis de Nicolás. Lo que nos empieza a decir, entonces un poquito las conclusiones, lo que vemos es que este protocolo que utilizamos nos permitió que el cultivo no tenga ninguna limitación de nitrógeno. Este protocolo podía ser aplicable a otro tipo de situaciones. El rendimiento en grano y en aceite y en proteínas fueron mayores con este tratamiento, lo cual es algo para nosotros muy interesante, porque pensemos que cada vez son más las situaciones en las cuales los cultivos o el grano de soja que estamos enviando no tienen la concentración suficiente de proteína que la industria demanda, que estas relaciones solamente se dan en condiciones de alto potencial, o sea, la soja está limitada en condiciones de muy alto potencial, y que bueno, que la oferta de nitrógeno de otros sistemas es hoy un factor que nos limita el rendimiento en soja. El trabajo está publicado en Field Crops, que es una revista, digamos, internacional muy buena, y bueno, gracias a todos. Bueno, comenzamos con las preguntas. El que quiere levante la mano. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la exposición. ¿Cómo estás, Connie? Bien. Te quería preguntar cómo te imaginás que podríamos mejorar la incorporación de nitrógeno en la soja en el momento de llenado de granos, teniendo en cuenta que tanto la fijación como la incorporación tiene una limitante por el proceso de removilización que se está llevando a cabo en el cultivo en ese momento y que aportan a la proteína en granos, ¿no? Bien. Yo lo que creo que si vos mirás la curva esta de absorción, o sea, el problema grave del cultivo se empieza a producir a partir de R4, R5, o sea, cuando empieza el llenado efectivo de los granos, más a partir de R5. O sea, que hay que pensar en ese momento, estar aportando ese nitrógeno extra. Y yo creo que ahí una de las vías que nosotros vemos puede ser esto de los cultivos de cobertura que estén entregando ese nitrógeno más acompañando el desarrollo del cultivo. Esa es la forma que nosotros estamos viendo por ahora como una forma viable de poder incorporarlo. Después se puede, mira, si vos empezás a ver la bibliografía de fertilización con nitrógeno en soja, aparecen 200 millones de trabajos, ¿no? Y todos terminan teniendo este problema de que a veces digamos, una cosa termina restringiendo a la otra por las dosis que hay que usar, ¿no? Y yo creo que los cultivos de cobertura o de alguna forma ir mejorando la fertilidad como un todo de nuestros suelos es el camino. Y una pregunta más, aprovechando que tengo el micrófono. ¿Cómo te imaginás que desde el mejoramiento se podría, o sea, cómo te imaginás una soja que pudiera superar el trade-off entre removilización y fotosíntesis, pensando siempre en esta etapa final del llenado de granos que bueno, por un lado tenemos un cultivo muy removilizador por el alto contenido proteico del grano y por el otro lado necesitamos de esa fotosíntesis para acompañar altos rendimientos? Sí, o sea, hay que pensarlo un poco más fino. Pero yo te tiro la idea más grande nuestra, es que el cultivo tiene que absorber más nitrógeno. No es una cuestión de que lo removilice o lo distribuya mejor internamente, sino que el cultivo le está faltando nitrógeno. Vos lo mirás al cultivo, yo les mostré una foto al principio, medís SPAD, medís nitrógeno en hoja y da menos nitrógeno en hoja en estas situaciones. O sea que hay que incrementar la nutrición general de ese cultivo. Gracias. Sí, buenas tardes. Para aprovechar este año que el dólar vale bastante bien y no esperar al año que viene, ¿cómo podemos capitalizar un año que se habla que va a haber buenas lluvias, que en la zona núcleo podemos esperar rendimientos altos
capitalizar y empezar a poner nitrógeno este año, porque ya la posibilidad de hacer vicia ya pasó. Sí. ¿Cómo hacemos este año para tratar de, por lo menos, empezar a probarlo? Yo la verdad que no me animo te soy sincero, no me animo a decírtelo, no sé, porque cualquier cálculo que vos estás pensando son esos 500 kilos son como 40 kilos de nitrógeno. Una eficiencia, supongamos que sea la mitad, son agregar por lo menos 80 unidades de nitrógeno para esperar 500 kilos. O sea que estás muy jugado con el número, ¿no? No es tan fácil de obtener la respuesta utilizando simplemente la fertilidad. Yo lo que pensaría es que cuando uno va a evaluar, y esto nos pasó también en los ensayos de Estados Unidos, cuando uno va a evaluar dónde son las zonas en las cuales los testigos realmente rinden más, y son las zonas que tienen mejor contenido de materia orgánica, que los suelos están mejores. O sea, esto yo creo que desde un cultivo que no lo esperábamos, que tuviera una limitación con nitrógeno como es la soja, nos vuelve a otro cultivo más, nos vuelve a decir que tenemos que mejorar la fertilidad del sistema como un todo, ¿no? Y la otra cosa que te quería recalcar es, ya que estás vos y sos del sudeste, el gran tema de que el potencial de rendimiento de soja en el sudeste no es bajo, que es algo que históricamente lo hemos discutido mucho, y el potencial de rendimiento de soja en el sudeste no es bajo. Tenemos mucha tosca, pero no tenemos problemas de potencial. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Datos muy buenos y Gracias. llamativos. El ensayo ese que hicieron con antecesor vicia, Sí. que tuvieron mejor respuesta en una soja sobre vicia que una soja sobre maíz. Sí. ¿Recordás la tonelada de materia seca producida por la vicia y el tiempo de barbecho entre...? No. Son datos como que muy de franjas, hechos muy campechanos, digamos, y ahora estamos teniendo más tratamientos testigos, la vicia, el maíz, pero conceptualmente creemos que va en la línea que nosotros pensamos que cómo debería responder el cultivo. Pero bueno, yo creo que muchos deben tener, o por lo menos por cómo se está usando, alguna franja con vicia, ¿no? O alguna parte con vicia en el campo, que en vez de hacerle maíz podríamos pensar en hacerle soja. Hola, nosotros estamos en el centro, sería del departamento Unión, más o menos para ubicarte. Tenemos buenos rendimientos en soja. Sí. Y se está haciendo mucho trigo-maíz. Y después va soja de primera. Sí. Y estamos viendo que sí, está rindiendo menos la soja, se cae como 4 quintales, se nos están cayendo. Sí. Sojas tempranas, arriba de maíz de segunda, versus lo que habría sido un maíz temprano, un trigo soja. ¿Y ahí vos crees que eso es por nitrógeno o por malezas? Suponemos que es nitrógeno, porque agua no es. No sé qué te parece, si puede ser nitrógeno o no, ahí... Sí, no sé la situación. Puede llegar a ser, podrías verlo, probablemente los maíces vos los ves deficientes de nitrógeno. Es trigo maíz y, o sea, son trigo de capaz 50 quintales con un maíz arriba después de ese trigo. Yo la pista te daría lo mismo que vengo diciendo. Si vos, por ejemplo, tu cultivo de trigo, tu cultivo de maíz responde mucho al nitrógeno, quiere decir que vos estás en un suelo con poca capacidad de entregar nitrógeno. Entonces vos estarías como exacerbando un poco esa situación. O sea, sería más probable que vos tengas una respuesta. Sí, no sé particular en caso. De algunos cultivos que yo he visto, muchos sojas, que se empieza a ver mucho, es que el rendimiento sobre soja, antecesor maíz tardío, no es lo mismo que antecesor maíz temprano. Y ahí muchas veces tiene que ver la cantidad de agua que almacenas en el suelo, el control de malezas en el maíz tardío, que a veces no es lo mismo que uno logra en un maíz temprano, ¿no? Bueno, gracias. No, por favor. Sí, hola. Cuando hablas de vicia, estuvimos en algunas charlas de cultivo de servicio. Te escucho bajo.
Cuando hablas de vicia, ¿sí? Estuvimos en algunas charlas de cultivo de servicio, donde decían que había una liberación muy rápida de nitrógeno, ¿sí? Bastante rápida. Sí. ¿Puede afectar esa liberación a la fijación simbiótica del cultivo de soja? Puede ser, pero no es como un flash de nitrógeno como sería el caso de una fertilización tan alta. Yo creo que ahí puede ser un poco más que se va acompañando más la liberación del cultivo. Pero yo quiero rescatar de vuelta la idea general. Esto lo que nos está diciendo es que si nuestros sistemas vienen en bajada con la fertilidad natural que tienen, lo estamos pagando hasta con el cultivo de soja. En estas situaciones de alto rendimiento, ¿no? Sí, buenas tardes. A ver, en la situación ideal, si no tengo mal entendido, la fijación biológica va creciendo a medida que crece el cultivo hasta más o menos R5. Sí. ¿Cómo ves una aplicación foliar a partir de R5 o alrededor de R5 con un fertilizante foliar con alta concentración de nitrógeno, como Foliar Sol, por ejemplo? Sí, vos tenés que... Este cálculo sí. Para lograr la respuesta con un fertilizante foliar es muy difícil de agregar la cantidad que el cultivo necesita. Los fertilizantes foliares en general tienen respuesta en cultivos con bajo requerimiento de nitrógeno, como puede ser un trigo, un maíz, pero no nos olvidemos que este es el cultivo que tiene el mayor requerimiento de nitrógeno de todos los cultivos que existen. O sea, un cultivo que tiene 40% de proteína. O sea, lograr la respuesta con fertilización foliar yo no lo veo factible. Y lo mismo, porque o sea, tenés que subir un 1%, un 2% de proteína, son cantidades muy altas de nitrógeno que tenés que agregar. Sí, buenas tardes. Tratando de pensar un poquitito lo que estamos hablando de la oferta de nitrógeno que tendría un cultivo de soja, basándonos en que si tuviésemos una alta oferta estaríamos haciendo que la nodulación o el intercambio sea menor en la soja, entonces eso hacía ruido en el ensayo, ¿no? Mi propuesta es, si uno no piensa solamente en el suelo, en tener nitrógeno en el suelo, sino en mejorar lo que es la inoculación, otras técnicas, ¿no estaría más por ahí el tema? Porque todo lo que sería aportar vía vicia o vía fertilizante, ponerlo, es darle nitrógeno que nos bajaría el tema de nodulación. Sí, yo por eso puse como otra alternativa, lo que hay que hacer es hay que incrementar la cantidad de nitrógeno que se fija. Lo que sí vos ves es que con mejoras las técnicas, etcétera, toda la cantidad de nitrógeno que se fija parece tener como un máximo. O sea, un poco también los trabajos anteriores que se ven. O sea, hay como un máximo que el cultivo está fijando aún en muy altos rendimientos. Yo no sé bien la razón detrás, nadie me la ha sabido explicar mucho, pero es como que se empieza a planchar la fijación. Estos son trabajos también de Colino, acá en Córdoba y demás. Se empieza a planchar la cantidad de nitrógeno que se fija y en muy altos rindes ese resto del nitrógeno te lo tiene que aportar el sistema. O sea, el sistema, digamos, el suelo. Y eso no está ocurriendo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, entonces, muchas gracias. Damos por terminado el taller. Gracias a ustedes.